Así que bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos y todas al programa anual de conferencias que organizamos desde el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Comento brevemente para quienes se suman por primera vez que, salvo la excepción por lo que nos pasó con la tecnología en el encuentro anterior, solemos encontrarnos cada tercer miércoles por mes para reflexionar en torno a distintas problemáticas y temas de nuestras agendas de investigación. Un poco de eso trata el espacio. Y hoy además me parece que nos convoca un tema muy presente y muy caliente en el debate político y económico actual, con este título, La transición justa en su laberinto, tendencias de la crisis socioecológica y su impacto en el trabajo y en la logística argentina, para lo cual contamos con la participación de las doctoras Cecilia Nixtein y Gabriela Pontoni, a quienes muy brevemente presento. Cecilia es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es además investigadora del CONICET, desempeñándose en el área de Sociología de la Universidad Nacional General Sarmiento. Se ha especializado en el campo de los estudios del trabajo y actualmente estudia los cambios en el empleo provocados por la transición energética industrial y los impactos de la crisis socioecológica sobre las condiciones de trabajo. Gabriela es investigadora asistente de CONICET, desarrolla sus investigaciones dentro del programa de estudios del trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Actualmente analiza las implicancias de la transición digital en la dinámica laboral del sector logístico, especialmente en el contexto de las plataformas de comercio electrónico, y también estudia los cambios en las relaciones laborales en el ámbito del transporte y la logística frente a los desafíos de la expansión energética y el cambio climático. Mencionar antes de comenzar que, además de que cuentan con tan interesantes trayectorias, las hemos invitado porque comparten líneas de investigación con integrantes y equipos de nuestro instituto, pensando justamente que estos espacios, estos encuentros contribuyan a la construcción de esas redes más amplias de intercambio. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias a ambas por aceptar el convite, por poder hacer este cambio de fecha. Si les parece, las escuchamos y después abrimos a intercambio y preguntas. Creo que empezás, Cecilia, ¿no? Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contenta de tener este espacio y compartir este espacio de debate. Voy a hacer una presentación de PowerPoint y eh, voy a presentar algunas discusiones sobre las que vengo trabajando y sobre las que con las que vengo intercambiando con otros y otras colegas, entre ellos Gabriela y Eliana Canafolia, que está acá, y me voy a enfocar eh, en la transición justa vinculada con la discusión de la transición energética en particular, ¿sí? Eh, Porque me parece que es un buen diálogo eh, para establecer donde nos vamos a encontrar con más coincidencias. Esperen que voy a... Ujú. Bueno, a ver si se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, lo primero a comentar, ¿no? Em, con algunos colegas, con algunos grupos de investigación, venimos analizando hace algunos años lo que podríamos llamar, ¿sí? El paradigma tecnocorporativo de la transición energética o la vía corporativa de la transición energética, ¿sí? Hay distintos trabajos, distintos compañeros y compañeras de las ciencias sociales que están reflexionando en esta dirección. Em, Voy a ser muy breve y si después les interesa puedo pasar referencias de libros
o de investigadores e investigadoras que estén profundizando en esta línea, ¿no? Em, una de las características que tiene esta vía tecnocorporativa de la transición energética, ¿no? Independientemente, junto con la de estar, de algún modo, liderada por las empresas transnacionales y por los gobiernos de las potencias y de los países del norte global, es la perspectiva, ¿no? que plantea esta vía de la transición, ¿no? Que es una vía hoy hegemónica y que propone un poco una hipótesis de la sustitución, ¿no? Que es posible una sustitución de una matriz o un sistema energético fósil por uno renovable, cuyo fin sería disminuir las emisiones de gases fósiles y de este modo controlar el calentamiento global. Esta es una mirada acotada, si se quiere, eh, monocausal de la crisis socioecológica que ha recibido diversas, múltiples críticas, ¿no? Pero está en el centro de las negociaciones multilaterales, el clima, y también en las perspectivas más fuertes y más predominantes de las ciencias en torno a cuáles deben ser las respuestas frente al cambio climático o frente al calentamiento global. Nosotros venimos discutiendo, digo nosotras, nosotros, porque es un colectivo muy amplio que viene discutiendo esta perspectiva, que es una concepción parcial que se basa en un abordaje limitado y en esta hipótesis de la sustitución, ¿no? En términos de trabajo y empleo, concretamente lo que se plantea es que la destrucción y reconversión de los empleos del sector de la energía fósil, que en todo caso en los procesos de transición se va desescalando, puede ser compensada, ¿sí? Por la creación de nuevos empleos verdes, se le dicen, ahora vamos a, si quieren, volvemos sobre el concepto de verdes, que van a estar vinculados con las energías renovables o con formas del uso de las energías más sostenibles. Eh, Al mismo tiempo, esta perspectiva, ¿sí? Que está asociada con la mirada más institucional de la transición justa, que es la que aparece en los documentos de las COPs, la que aparece en las guías y en los protocolos de la OIT, reconocen e identifican un conjunto de colectivos o grupos de trabajadores muy amplios que son casi siempre definidos como poblaciones vulnerables y que son los más afectados por los fenómenos extremos, ¿no? Se suele hablar de los desplazamientos climáticos forzados, o sea, las migraciones climáticas, la situación en las islas, ¿no? Donde está aumentando el nivel del mar. Bueno, y las políticas climáticas un poco plantean que para estos sectores del trabajo, que en general son sectores del trabajo informales, de países periféricos, hay que desplegar o movilizar recursos o ayudas, ¿no? Que atiendan en casos de fenómenos extremos o en, comillas, políticas de adaptación, que es lo que menos se está desarrollando a nivel global. Mientras tanto, la transición es una discusión que tiene que ver fundamentalmente con los trabajadores formalizados de la industria, sobre todo los del norte, y es ahí donde aparece la transición justa, asociada con la idea, con la negociación colectiva, con los espacios de diálogo social, con las industrias fósiles, fundamentalmente con los trabajadores de la energía. Entonces, lo primero para traer en la discusión es que la discusión de la transición justa, en su versión más hegemónica, está casi siempre asociada con el mundo del trabajo formalizado del norte y sobre todo de las energías, ¿no? De las energías fósiles. Y hay más dificultades para incluir en el paradigma de la transición justa a los estratos de trabajadores que son mayoritarios en casi todos los países del mundo, ¿no? Sobre todo en los países periféricos, que no están formalizados, que están por fuera de las industrias o de los sectores extractivos, y que son los que se ocupan de los servicios, de la reproducción social, de la salud, de la educación, etcétera. Ahora bien, tenemos un problema adicional, ¿no? Y es algo que se viene discutiendo en los últimos 2 años o un poquito más, que es que no estamos en un escenario de transición propiamente dicha. Hace poco discutíamos en un grupo, estaban Gabriela y estaban Eliana, un texto de un francés que hace una historia material de la energía
y decía, bueno, la idea de transición es más un eslogan que una realidad, porque en general lo que vemos a lo largo de la historia es interdependencia, ¿no? Superposición y expansión de las distintas fuentes primarias de energía. Por lo tanto, lo que tenemos en este momento, cuando se empiezan a mirar los números, no es un escenario de transición, sino un escenario de expansión. Crecen mucho las renovables, pero no para sustituir, sino para atender una demanda energética también en expansión. Entonces, la tendencia, ¿no? Acá traigo algo que plantea Pablo Bertinat, que es un experto en energía del Taller Ecologista de Rosario. La tendencia es a una disminución relativa de la participación de las energías fósiles a nivel global, pero de incremento en términos absolutos del petróleo y del gas, ¿sí? Que suma a eso una fuerte presión extractiva por el aumento de la demanda de materiales y minerales llamados críticos, ¿no? Que tienen que ver con todos los minerales utilizados para las energías renovables y para la industria automotriz que está transicionando a la electromovilidad. ¿Qué pasa cuando miramos el mercado de trabajo, ¿no? Estos son datos globales del último informe de la Agencia Internacional de Energía. Y nos volvemos a preguntar, ¿hay una transición? ¿Se están destruyendo puestos de trabajo viejos, sucios, como se dicen en los foros climáticos, para ser sustituidos por puestos de trabajo verdes o limpios? Bueno, eso no es tan así. Entonces, lo que se ve en 2023 es que el sector energético global tuvo un crecimiento por encima del promedio de toda la economía y que tuvo niveles récord de inversión. Sumó 2,5 millones de puestos de trabajo. En el mundo hay 67 millones de trabajadores vinculados con. Esta es la caracterización de trabajadores energéticos de la Agencia Internacional de Energía. Suministro de energía, sector eléctrico, eficiencia en el uso final y fabricación de vehículos. Si bien las fuentes limpias lideran el crecimiento de los empleos energéticos desde 2020, desde la pandemia, los empleos en combustibles fósiles continúan creciendo en todas las regiones, ¿no? Entonces, para ver esta idea del escenario de expansión, es una hipótesis cuando se miran los números de la energía y cuando vamos al mercado de trabajo nos encontramos con lo mismo. Es interesante, fíjense, eh, se sumaron 590.000, estos son datos globales, de puestos de trabajo, hay 12,4 millones a nivel global de trabajadores de las energías fósiles en el mundo, ¿no? Esto es global, y los niveles son bastante superiores a los previos a la pandemia. El desarrollo el crecimiento del empleo en energías fósiles está traccionado fundamentalmente por nuevos proyectos de petróleo y gas en Medio Oriente y América del Norte. Ojo, ¿no? Con la dinámica geopolítica. Cuando vamos al empleo en fabricación de vehículos, los vehículos con motores de combustión interna, o sea, los vehículos tradicionales, aumentaron en 2023 440.000 puestos de trabajo nuevos. 30.000 puestos de trabajo más que los vehículos eléctricos y la fabricación de baterías, ¿no? Para vehículos eléctricos. O sea que se supone que la industria, la vedette de las industrias de la transición energética, que es la fabricación de vehículos eléctricos, todavía está por detrás, ¿no? En términos de tendencias del empleo, de la fabricación de vehículos a combustión interna. Vamos a los trabajadores de las energías renovables. Quiero pasar rápido acá porque quiero ir a Argentina. Lo que vemos es una rapidísima expansión, ¿sí? Hay 16,2 millones de personas trabajando en energías renovables en 2023 y claramente China lidera los números, ¿no? El 46% de los trabajadores, de los nuevos empleos en energías renovables son de China. Detrás sigue Unión Europea y Brasil. Al interior de las renovables, lo que más genera empleo es la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Es la que más rápido crece, es la que más genera empleos, hay 7 millones de trabajadores de la energía solar a nivel global, y de vuelta China tiene un predominio indiscutible. Cuando vamos a los países periféricos encontramos que África, América Central y América del Sur
Los empleos en energías en general crecieron en un 3%, en un nivel muy inferior al 10 que se registra en el resto del mundo. Y otro dato importante, ya lo sabemos, pero lo vamos a reafirmar, la inserción de estas regiones en las cadenas, ¿no?, globales de valor que protagonizan los procesos de transición es siempre una muy subordinada, ¿no? Un rol de proveedor de materias primas y cada vez más de minerales, ¿no? Esto como para poner el contexto. Ahora, ¿qué pasa si miramos el caso argentino? Y acá yo ya quiero situar la discusión en imaginar una transición en Argentina a partir de barajar algunos datos. Es un ejercicio todavía bastante grosero, para decirlo de algún modo, muy grueso, tiene muchos cabos sueltos y faltan muchas revisiones, pero un poco es intentar poner mano a mano cuáles serían los sectores que en nuestro país deberían transicionar, ¿sí? Si queremos cambiar el sistema energético desde una matriz fósil o de energías primarias fósiles a una con mayor participación de las renovables. Y hay una pregunta que recorre esto, que es una pregunta sociopolítica, para llamarla de algún modo, que es si es posible una transición energética por el momento, no estamos hablando solamente de la energética, trabajo intensiva, se intensiva en fuerza de trabajo. ¿Sí? Si una transición energética va a implicar en nuestro país, ¿sí?, la destrucción de puestos de trabajo. ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque lo que estamos viendo es que, o lo que uno puede imaginarse con el estado actual de cosas en el país, es que Argentina se está insertando como proveedora de litio y algunos otros minerales, ¿sí?, que es un sector que genera muy pocos puestos de trabajo en las cadenas de la transición, mientras no existe por el momento ningún plan, como tiene Brasil, de transición a la movilidad eléctrica. Y todo indica, ¿sí?, que con las políticas de Milei estamos experimentando y se va a profundizar un proceso de fuerte desindustrialización, ¿no? Ya están autorizando la importación de vehículos eléctricos, con lo cual es muy probable que en los próximos, en 2, 3, 4 años, no haya un proceso de reconversión productiva de la automotriz, y la industria automotriz y autopartista en la Argentina es la principal empleadora industrial. Entonces, el riesgo, ¿no?, de la destrucción de puestos de trabajo es muy importante en nuestro país. Por eso traigo esta pregunta, para que intentemos imaginar, mirando algunos datos muy gruesos, la posibilidad de una transición intensiva en trabajo, ¿no?, que implique creación de empleos, no destrucción de empleos. Y acá muy rápido traigo las emisiones, ¿no? El mapa de las emisiones en la Argentina según el último informe de actualización, ¿no?, que se presenta a la Convención Marco de Naciones Unidas. Y voy a decir muy rápido, ¿sí? Para 2020, bueno, estas son las caídas del 6, ta, 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 ta. Voy a pasar acá, miren, a para no... Voy a los datos pre-pandemia, porque lo último disponible es pandemia, el 2020, y el 2020 o lo que yo tengo acá como último disponible, capaz que hay una actualización y me la perdí, y me pueden corregir, no es un buen año para mirar porque hubo una caída muy fuerte de la actividad. Pero en 2019 lo que podemos ver es que el 53% de las emisiones corresponden al sector energético. El 37% tienen que ver con agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Y residuos y procesos industriales, fíjense, son el 6 y el 4%. Dentro del sector energético, del subsector energía, el transporte, ¿sí?, es el componente más importante y explica el 17,5% de las emisiones totales, ¿sí?, en el país. Es muy importante el sector del transporte como emisor, sobre todo el transporte de cargas automotor, como emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, si nos guiamos por este indicador o por esta mirada hegemónica, ¿no?, de las políticas climáticas que están orientadas a reducir o a disminuir la emisión de gases fósiles, bueno, tenemos que en el sector energético hay bastante para discutir, para pensar, ¿no? Y el transporte en particular es una actividad muy sensible por el rol que cumple en el desarrollo y la integración nacional, pero además
porque es un sector con muchísimo peso en el mercado de trabajo nacional. Acá yo, no sé cómo estoy de tiempo, quisiera presentarles rápidamente tres componentes que para mí son importantes mirar de la energía o de los empleos en la energía en la Argentina. Trabajadores energéticos propiamente dicho, ¿no? Extracción de petróleo crudo, gas natural, refinería, servicios vinculados con la actividad. Estos son los empleos, digamos, típicos que están afectados por la transición energética y que se supone que tienen que ser desescalados y sustituidos por nuevos empleos verdes, ¿no? Porque esas industrias, en teoría, tienen que tender eh, a desaparecer en un escenario de políticas climáticas que realmente sean de mitigación. Bueno, en Argentina, en 2023, son 51.821 trabajadores, ¿no? Que están en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 0,8% del sector privado registrado a nivel nacional. Esperen que me salté. Tenemos los empleos directamente vinculados con petróleo, gas, refinería y servicios, son 73.000 empleos registrados, 1% de los trabajadores del sector privado registrado a nivel nacional. A eso le sumamos los trabajadores de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Esto es una especie de agrupamiento preliminar, ¿no? Que propongo para discutir. Entonces tenemos que, en el conjunto de estos trabajadores energéticos, tanto los de la energía eléctrica como los de la extracción del petróleo y gas, un 1,8%, ¿sí? De los empleos del sector privado registrado a nivel nacional. Ese sería el peso del empleo. Estamos hablando de alrededor de 120 y pico mil de trabajadores, ¿no? Es un número bastante importante. Pero fíjense cuando vamos a los trabajadores del transporte. ¿Sí? Representan alrededor del 9% del empleo privado registrado. Es un montón, es mucho más alto, ¿se entiende? La incidencia, el peso del empleo del transporte en el mercado de trabajo. Em, y Cecilia, acá, perdón, te quedan unos sí, 5 más o menos. bien, y acá es un ejercicio metodológicamente cuestionable, pero para provocar la reflexión, que es seleccionar de la base CIPA, la base de trabajadores registrados, aquellos sectores del transporte, no quedarme únicamente en el transporte de cargas automotor, sino incluir otros sectores del transporte que en una transición justa, imaginada, deberían expandirse, ¿sí? Si queremos caminar hacia un modelo de transporte realmente intermodal, sostenible, ¿no? Y fíjense, transporte de cargas automotor son 153.000, estos son datos del CIPA de 2023. Trabajadores, transporte automotor de pasajeros son 132.000, transporte ferroviario solo 40.000, transporte aéreo de cargas y pasajeros 16.000, transporte marítimo y fluvial, empleo argentino registrado, solo 6.000, ¿no? Es como está muy desequilibrado este mapa del empleo en el transporte intermodal. Y vamos a la industria, voy rápido a la industria, me paso de largo y les muestro. Fíjense, yo puse automotriz y autopartes, ¿sí? Que es la que está en riesgo por las políticas de mi ley, pero también porque no tenemos plan de transición. Son casi 80.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos. Construcción y reparación de buques, bajísimo. Fabricación de motocicletas, bicicletas y sillones ortopédicos, que es el paradigma de la micromovilidad, importantísimo para la economía popular, para los barrios populares en todo el país. Solo 2.600 trabajadores. Fabricación y reparación de aeronaves. Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías. Y yo no estoy viendo abajo de todo porque tengo al coso. Y bueno, se me perdió. Había uno que era de astilleros. Acá está, buques. Fíjense qué desequilibrado, ¿no? Que aparece, ¿no? El sector de la industria vinculada con el transporte, que a su vez está vinculado con la transición energética, qué desequilibrio hay en materia de empleo en las distintas
industrias que podrían desarrollarse en el marco de una transición justa y popular con un modelo de movilidad intermodal, de movilidad eléctrica y de intermodalidad en las formas de transporte. Bueno, yo no voy a llegar, pero lo que quería traer acá un poco tenía que ver con los otros trabajadores que están fuera de la energía, ¿sí? Y hablar de desplazamientos climáticos, de distintos sectores del trabajo. Simplemente voy a ir al final, a ver, no, a ver, y leer rápido esto y ya corto, que es cuáles son los ejes, a mi juicio, y un poco para provocar la discusión, para debatir una transición justa y popular en la Argentina. Eh, Falta una parte de la presentación, pero un poco reconocer, proteger, dignificar continentes laborales necesarios para el sostenimiento de la vida. ¿Sí? Estamos hablando del sector salud, educación, que se caracterizan por altos niveles de feminización, precariedad y formalidad laboral, pero también por la persistencia de salarios bajos, el deterioro de las condiciones laborales y los impactos biofísicos que experimentan las y los trabajadores que se desempeñan en estos sectores. Servicios, cuidados, salud, educación, brigadismo, ¿no? Todo lo que es asistencia, ¿sí? A las personas afectadas por los eventos extremos. En el ámbito público estatal, la prestación de servicios que garanticen la protección social adaptativa implica necesariamente la ampliación de los planteles y la construcción y mejoramiento de las infraestructuras y el equipamiento. Y por otro lado, la economía popular organizada precisa de ingresos complementarios que subsidien sus actividades sin fines lucrativos y a nivel productivo sectorial, las experiencias asociativas y cooperativas exigen el acceso a crédito, ¿no? Requieren el acceso a crédito, apoyo técnico y mercados protegidos. Esto para el mundo de los trabajos por fuera del sector energético. Dentro del mundo de la energía y de este mapa de las emisiones y este mapa de los empleos registrados, lo que quería traerles es una provocación a la discusión, ¿no? De intentar hacer un diagnóstico de situación y de intentar imaginar, ¿no? En esta coyuntura tan difícil, tan compleja que estamos viviendo, alguna línea o algún lineamiento de transición energética que implique más empleo, de mejor calidad, más desarrollo nacional, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Termino porque ya me pasé. Y voy a bajar esto. Bueno, genial, Cecilia, muchísimas gracias. Al final te quedaba tiempo y todo. Bueno, Gabriela, cuando quieras. Ok, sí, igual en tal caso la idea, que mi idea también es ser breve, quizás para después retomar si hay preguntas, que me parece que por ahí va a ser lo más rico de las presentaciones, ¿sí? Bueno, yo, más allá de la presentación de Gabriela, yo vengo trabajando el sector del transporte desde la parte sindical, o sea, a través del sindicato de camioneros, ese fue mi tema de tesis doctoral, entonces desde ese entonces siempre estoy como ligada a los temas que tienen que ver con el transporte de cargas automotor, la logística, que es como un estadio superador del transporte de cargas, y bueno, todos los desafíos que eso implica en términos del desarrollo productivo de nuestro país, ¿no? Un país con unas dimensiones como las que tiene la Argentina requiere de un sistema logístico y de infraestructura que de alguna manera apoye, ¿no? Digamos, ese desarrollo, ¿no? Y de hecho, el transporte automotor de cargas y la logística son sectores sumamente estratégicos para el desarrollo de nuestro país, al punto tal que a partir de los años 90, como seguramente todos sabemos, luego de las concesiones que hace el gobierno menemista de todo lo que fue lo que supo ser la red ferroviaria de nuestro país, el transporte por camión de carga, bueno, sí, de cargas, ocupa, ¿no? La mayor parte de lo que es el traslado de mercancías, de productos y bienes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Si bien acá, este es un informe digamos, de Rosario y obviamente está como más enfocado en todo lo que es la red de puertos, lo cierto es que el grueso del transporte de carga se realiza por camión.
cuando en realidad en otros países más desarrollados el transporte tiende a ser intermodal, como decía recién Cecilia, digamos, para que esto sea óptimo, no solamente en términos, o sea, sería un plus porque apoyaría esta idea de generar un transporte más ecológico, si se quiere, o esta idea del transporte en una sintonía más verde. Lo cierto es que en términos de costos sería mucho más productivo, sobre todo por las dimensiones de nuestro país, que las grandes cargas, o sea, las cargas a granel, por ejemplo, llegaran a través del ferrocarril, que primero es más económico, menos contaminante y eventualmente también, bueno, por transporte fluvial y tal, pero el transporte por ferrocarril sería mucho más ecológico, pero eso no está sucediendo desde hace muchos años y buena parte del transporte se realiza por camión. De hecho, el camión debería estar reservado solamente a los tramos más cortos, de lo que se le llama la última milla o los tramos más cortos, o el transporte urbano, o sea, dentro de las ciudades, donde se hace mucho más difícil, más dificultoso trasladar las mercaderías, obviamente a través de otro tipo de transporte. Entonces, este es básicamente el mayor problema de nuestra red de transporte y logística, pero sumado a esto, y algo que por ahí no está en la presentación y que sí tiene que ver con lo que decía Cecilia, el transporte por camión tiene un problema en nuestro país, y es que si bien tenemos grandes empresas logísticas formales que generan empleo formal, bueno, con trabajadores sindicalizados, lo que supone, ¿no?, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, con un sindicato como el de camioneros, que sabemos que tiende a tener paritarias mucho más, digamos, que tienden al menos a cubrir el salario que supone la canasta básica y tal, ¿no? Lo cierto es que hay una red de transporte mucho más informal y sobre todo el transporte de granos. El transporte de granos desde los puertos, de todo lo que sería Rosario, por ejemplo, hacia el interior de las ciudades y demás, se realiza por transportes que tienden a ser mucho más informales, ¿sí? Entonces, eso también supone un mayor deterioro de todo lo que sería la cadena logística. Eso sumado al perfil metabólico de la Argentina, es decir, qué producimos y cómo se traslada, bueno, es un poco un cóctel bastante peligroso. Hoy por hoy, ese transporte depende de los combustibles fósiles y sumado a eso hay un problema que por lo general siempre se ha subsidiado el uso del gasoil, digamos, ¿no? De hecho, en distintos momentos, de distintas maneras, hasta inclusive se podría leer esa política de subsidios como un aliento para usar gasoil. Entonces, hoy tenemos una, una situación bastante, digamos, compleja en el sentido de que si bien el transporte no aparece dentro de el corazón, ¿no?, del perfil metabólico de nuestro país, lo cierto es que se convierte digamos, en un sector estratégico para poder desarrollar nuestra economía nacional e internacional, porque también hay transporte internacional que atraviesa nuestro país, que entra desde otros países y que también se traslada hacia otros países. Entonces, ese rol estratégico en la economía no es menor y dada esta centralidad, necesitamos pensar como país, o sea, como política pública, cómo eso va a transicionar, dado que si eventualmente tuviéramos que cumplir con algún tipo de cuota de reducción de emisiones y tal, lo cierto es que, bueno, eso no estaría pasando. Entonces, de mi trabajo es pensar en cómo las políticas públicas que se vienen desarrollando en nuestro país han perpetuado el uso del combustible fósil y qué pasaría si eso en algún punto tendríamos que transicionar al uso de otros tipos de combustibles, sobre todo pensando en que nuestra economía para el traslado de mercaderías se concentra en el transporte automotor de cargas, ¿no? Sumado a los conflictos
de orden político sindical, que eso traería producto de, bueno, también tensiones que se podrían generar entre el sindicato que representa a trabajadores en este sector, las grandes empresas logísticas y la posibilidad de quizás abrir otras formas u otros modos de transporte. Eso no está ni en el horizonte porque requiere mucha inversión, o sea, realmente las obras de infraestructura para tratar de recuperar el ferrocarril implican mucha inversión y en general esa inversión es pública, hoy eso está vedado, eso por ahora y por los próximos 2 años aproximadamente, o más, no lo sabemos, pero digo, de momento en el mediano, largo, sí, en el corto, mediano plazo eso está como cerrado, ¿no? Pero sí pensar que esos números que nos mostraba Cecilia respecto a el peso del empleo del transporte, incluso en sus distintas modalidades, implicaría un cambio en la política de transporte muy importante, ¿no? Bueno, yo este trabajo lo diseñé o lo pensé en una clave más exploratoria, ¿no? Me basé en distintos informes, en distintas regulaciones y también distintas prácticas propias del sector logístico, conociendo, ¿no?, su recorrido, su desarrollo en los últimos 15 años por lo menos. Bueno, este era mi marco teórico donde trato de pensar ese proceso metabólico y también pensar en cómo esta idea que traen algunos autores respecto a la revolución logística, es decir, cómo la logística hoy ya no es parte solamente de un momento posterior a la producción, sino que también la cadena de suministro supone toda una articulación de distintos modos de transporte para poder concretar el proceso productivo, sumado también a los cambios de consumo, ¿no? Nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, el e-commerce ha cobrado mucha importancia en lo que tiene que ver con nuestros cambios de hábitos, en nuestras formas de consumir, y eso también de alguna forma estresa el sistema de transporte porque si bien la última milla se realiza a través de pequeños transportistas o lo que sabemos como, lo que conocemos como estas motos que reparten para las distintas plataformas de e-commerce, lo cierto es que eso también pone, digamos, estresa el sistema de transporte, pero también estresa lo que tiene que ver con el uso del suelo y el entorno urbano, ¿no? De hecho, creo que es por la primera vez en una elección porteña, escuchaba esta semana a una candidata de la ciudad de Buenos Aires preocuparse no solamente por el desarrollo inmobiliario urbano de la ciudad de Buenos Aires, sino también por cómo se están armando la logística urbana en términos de infraestructura disponible para facilitar, ¿no?, el traslado de las mercaderías y las mercancías que circulan por la ciudad. Entonces, para ir redondeando, lo cierto es que el transporte automotor de cargas en la Argentina tiene es un sistema complejo, muy heterogéneo en términos de quiénes prestan servicios para el transporte de cargas. Por esto mismo que yo decía, no es lo mismo un operador logístico que tiene toda su estructura mucho más formalizada. También, y esto va a ir cambiando porque la ley de transporte se modificó y se liberalizaron ciertas formas de transportar de transportar las mercaderías, producto de justamente esta idea de flexibilizar, ¿no?, y bajar las barreras para acceder al sector y poder convertirse en transportista, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también está estresando el sistema y de hecho los autores que estoy citando en esta filmina, de alguna manera plantean cómo en las últimas 2 décadas el transporte automotor de cargas, lejos de mostrar iniciativas tendientes a, digamos, disminuir, ¿no?, la huella de carbono y tal, nuestro sistema de transporte se apoya básicamente en el uso de combustibles fósiles. Esto
hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque algunas empresas, sobre todo las que exportan a Europa o a Estados Unidos, necesitan cumplir con ciertos estándares que les permitan acceder a esos mercados. Entonces empezaron a estar más preocupadas por disminuir la huella de carbono. De hecho, todos los años o año por medio, la Cámara de Operadores Logísticos Argentinas hace una reunión anual donde se reúnen los distintos operadores y empresas de transporte de la Argentina, pero principalmente operadores logísticos. Ahí se nuclean las grandes empresas de logística de nuestro país. Y ese fue uno de los primeros encuentros donde yo escuché la preocupación de los principales dirigentes de esa Cámara Empresaria por reducir la huella de carbono. Quizás es algo, digamos, una preocupación genuina, pero básicamente también porque son estándares que exigen los mercados internacionales para poder, ¿no?, armar la cadena de estos sellos que a veces se piden en Europa, sobre todo para que los productos puedan acceder a esos mercados. Entonces digo, el sector del transporte tiene esta complejidad, prioriza modos menos sostenibles, como el uso de automóviles, como los camiones, y eso va relegando opciones más ecológicas, como el transporte público, el ferrocarril, o incluso el transporte marítimo o fluvial, ¿no? Sumado a la falta de infraestructura para que la multimodalidad sea realmente una posibilidad. Bueno, para ir cerrando y abrir una ronda de preguntas o de intercambio / discusión, la idea es, bueno, repensar la política pública en este contexto tan complejo respecto al cambio climático. Nosotros hoy tenemos en el gobierno una fuerza política que niega el cambio climático. Entonces eso es preocupante en el sentido de que, bueno, si uno niega una realidad, es difícil poder operar sobre algo que es real, pero lo niega, ¿no? Entonces es un poco complejo ese escenario. Después, reforzar prácticas sustentables más integrales, ¿no?, que de alguna manera permitan reducir estas emisiones, y también pensando en la protección del empleo y cómo reconvertir a esos trabajadores que quizás de manejar un camión lo sigan manejando, pero tengan que viajar arriba de un ferrocarril o de otros o de un buque que traslade los camiones para que después desembarquen en otros lugares y así acortar distancias y reducir emisiones. Y digamos, todo esto con un enfoque de equidad apuntando a un desarrollo más sostenible. Lo cierto es que, al menos desde el año pasado, hay un espacio de discusión de estas cuestiones que está impulsado por, bueno, las organizaciones que están por ahí abajo mencionadas. Se llama Plataforma ONS, y lo que están buscando desde distintas entidades, empresas y tal, es repensar estas políticas, repensar estos espacios, tratar de impulsar políticas públicas que tiendan a, primero, pensar el cambio en términos de matriz energética, después pensar el cambio en términos de modalidades de transporte. Sí, lo curioso es que dentro de este espacio hay representantes del gobierno. Quizás ahí todavía haya algún resorte estatal que esté preocupado por este tipo de iniciativas, así que bueno, no todo está perdido, sino que de alguna manera se está trabajando o pensando en esta situación tan crítica que implica, que implicaría un cambio en una transición hacia un transporte multimodal que permita reducir emisiones, pero al mismo tiempo mejorar cómo se desarrolla el transporte en nuestro país, sobre todo pensando en las distancias que muchas mercaderías tienen que recorrer para poder llegar a destino.
Así que bueno, hasta acá mi presentación, o por lo menos las líneas con las que vengo trabajando, y bueno, quedo abierta a preguntas y tal. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a las dos. La verdad que tiraron un montón de datos y es un tema complejo y efectivamente nada, pensaba no solo la complejidad de analizarlo, sino de esto que decía Gabriela al final, pensar políticas públicas en este contexto lo hace todavía más difícil, pero a la vez más necesario, ¿no? Así que gracias por todo los datos y los interrogantes que nos plantearon. Y bueno, si les parece, ahora abrimos a preguntas, intercambio de quienes están participando. Bueno, si quieren para romper el hielo, porque me quedé pensando, o sea, los datos que nos pudieron compartir y se nota también el esfuerzo por esto este intento de medir cuánto representa el trabajo como fuerza física real en los sectores energéticos y además la contradicción de estar pensando una transición energética en la cual, bueno, los combustibles fósiles, tanto en su producción como en su utilización en el transporte, siguen siendo muy prevalecientes en nuestro país. Entonces, l- quería preguntarles, o por ahí para quizás completar esta parte que pasaste más rápido, Ceci, esta materialidad, pensando en la materialidad de la transición energética, quizás justa, o esto vos lo planteabas y me has dejado pensando con este concepto de la expansión energética, o sea, no es transición, sino que es como que se adicionan fuentes de energía con nuevos sectores productivos, etcétera, pero que por lo que las escucho y también algo de lo que voy leyendo, no es que transforman las fuentes de energía hacia considerando este cambio climático, pero la pregunta sería, teniendo en cuenta todo eso, o sea, no ignorando todos estos datos reales, a mí cuando vos planteás, cuando ustedes, bueno, plantean esto de debatir la transición justa y popular en Argentina y pensar como eje de ese debate la sostenibilidad de la vida. Ya sé que el contexto tampoco contribuye, o sea, no soy ingenua en eso, pero sí creo, y esta es mi pregunta para ambas, que hay otros espacios donde sí se vienen haciendo otros recorridos, otras experiencias, incluso tecnológicas de aplicar otras fuentes o de utilizar otras fuentes. No sé si, si en esto que ibas a contar un poco más de otros sectores, más desde los espacios de la economía popular, si se prioriza o si se ve otras formas de considerar la materialidad de las fuentes de energía, pero con otra visión. O sea, si hay otros espacios donde sí podemos hablar de transición justa o si se está hablando en ese sentido. Está silenciada, Cecilia. Ah, ¿respondemos ahora o esperamos y después No, retomamos me todo? parece que podemos, mientras aparecen otras preguntas, ir respondiendo. Estamos bien de tiempo, así que Bien, Gaby, ¿vos adelante. querés agregar algo? ¿Querés que arranque yo? Bueno, yo no llegué a presentarlo, pero yo vengo un poco pensando en como que le llamo por el momento, hay tres continentes del mundo del trabajo, si se quiere, o del trabajo en general, que hay que distinguir cuando pensamos en términos de crisis socioecológica y transición. Voy a arrancar por el último que tengo en mis reflexiones, que es el de transición, que es el que abordé. Hay uno que tiene que ver con la transición, fundamentalmente con la transición energética y con la transición que podemos llamar agroalimentaria, porque son las dos principales, sobre todo en América Latina, las dos principales fuentes. Y el acceso a la energía y los alimentos, incluyendo el agua, son fundamentales para la vida. Y ahí es donde se tienen que dar las políticas de transición propiamente dicha. Pero hay otros dos componentes muy importantes. Uno tiene que ver con las políticas de adaptación. Ahí entra construcción, que es enorme. Ahí entra infraestructura, que es enorme. Ahí entra, ¿no? Adaptarse es poder responder, ¿sí? A un nuevo clima. ¿Qué hacemos con los trabajadores agrícolas y los trabajadores de la construcción expuestos a estrés, a estrés térmico? Y la lista es muy larga, ¿no? De qué
cuáles serían los componentes del mercado de trabajo vinculados con las políticas de adaptación. Hay un sector muy grande que es público y otro sector muy grande que está en informalidad. Y hay un tercer continente que es como yo le llamo de supervivencia. Bueno, en las de adaptación también estarían las políticas de remediación, reciclado, remediación, ¿no? Reforestación, todo lo que tiene que ver con la producción y reproducción de la vida bajo nuevas condiciones a las que hay que adaptarse porque no se van a revertir, porque se expande el uso de combustibles fósiles, pero que aún reduciendo no hay ninguna garantía científica, ninguna previsión científica de que se pueden revertir en esta y en la próxima generación los impactos que ya estamos viviendo del cambio climático, ¿no? Entonces hay un componente de políticas de adaptación. ¿Qué hacer con los contingentes de migrantes de las zonas que ya no van a ser habitables? Ya está sucediendo, ¿no? Todo el personal que va a tener que atender y pensar la cuestión demográfica. Y voy al último, pero en realidad para mí es el primer continente que yo le llamo de supervivencia, tiene que ver con la gestión del riesgo y con la respuesta a fenómenos extremos. Y eso es lo que más estamos experimentando en este país y en todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, incendios forestales cuidado, perdón, también niño acá, por eso. Incendios forestales en Patagonia, ¿no? Bueno, resulta que a los brigadistas de los parques nacionales o les rescindieron el contrato, son muy pocos, no tienen equipamiento, no tienen dotación suficiente, se terminaron conformando brigadas comunitarias. En Córdoba pasa lo mismo, está la experiencia de Las Fuegas, que es hermosa, que es esta brigada feminista, ¿no? Entonces ahí mirar, bueno, brigadistas forestales en un contexto, y esto está medido, ¿no? De aumento geométrico, ¿no? De crecimiento geométrico de los incendios forestales. Brigadistas forestales. Personal de salud. Cuando hay humo en una ciudad porque hubo incendios, ¿sí? Las guardias se saturan. Cuando hay una ola de calor, las guardias se saturan. Después de los episodios de Bahía Blanca, el sistema de salud se tuvo que activar. Y el sistema de salud es público. ¿El brigadismo es comunitario o es público? Los bomberos son públicos o comunitarios, o sea, ahí hay dos sectores muy grandes que tienen que ver con el Estado, las capacidades estatales y el trabajo en el Estado, y con, si se quiere, el trabajo comunitario, la economía popular o de la informalidad, que se convierten en dos componentes enormes del empleo, donde están las mayores desigualdades, los peores ingresos, el menor acceso a derechos, etcétera, ¿no? Y donde se garantiza el sostenimiento de la vida en contextos de fenómenos extremos. Cuando yo traigo el concepto de transición justa y popular, digo, bueno, en América Latina, lo primero que tenemos, y en Argentina, lo primero que tenemos que resolver, que es urgente, es cómo hacemos para reforzar, reconocer, fortalecer esas capacidades estatales y esa economía popular, porque es la que, como lo vimos en la pandemia, que tiene un origen zoonótico, ¿no? El COVID, por lo tanto, es parte del cambio climático, como es en la pandemia, son los que garantizan la vida en los peores eventos. Entonces, esto es, si es justo y popular, entonces lo primero que hace es dotar de herramientas, de derechos y de capacidades a estos dos sectores, que son de supervivencia. Eso no quiere decir que no sea importante lo de la transición, pero no están en el centro como se plantea si querés, desde la narrativa europea, que es la que tiene que desescalar. Hay un trabajo del TNI, del Transnational Institute, que no recuerdo el nombre, que es un africano muy interesante, discúlpeme, me olvidé el nombre de él, que él dice muy rápido, en el sur nos tenemos que adaptar, transicionen ustedes, hablándole al norte, y paguen ustedes las políticas de adaptación, ¿no? En reconocimiento a la deuda ecológica, ¿sí? De los países centrales, de las potencias, con los países del sur. O sea, traigo una discusión geopolítica también porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la deuda externa argentina, con la destrucción de las capacidades estatales, con la destrucción de todos los mecanismos que se habían ido gestando a lo largo de los años en el seno de la economía popular, y la centralidad de estos sectores, ¿sí? Frente a una crisis socioecológica que no se va a resolver ni en 10, ni en 20, ni en 50 años. Entonces, por ahí viene el eje de la discusión. Pero de todos modos, quería traer la discusión de los empleos energéticos, por el rol del transporte, me parece clave, y de la industria.
ni siquiera tanto por lo extractivo, la industria del transporte como encadenados en ese proceso de transición y en riesgo, sobre todo la industria, el empleo industrial, en riesgo en la actual coyuntura. Eso, perdón, me extendí un montón, pero quería como redondear. Sí, yo te agradezco porque justamente me parece que es la vuelta que hay que hacerle a esta materialidad de la transición, porque de la transición energética, digo, si lo pensamos como el tema en agenda, que era lo que planteaba Gaby al principio, de que es un tema caliente, y me parece que completa esta visión, porque si no es como que estamos, bueno, las energías renovables, yo he metido sobre energías renovables, pero es como que si no queda incompleta la mirada sobre la transición y las implicancias materiales, también en los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras que están presentes. Entonces, bueno, en ese sentido yo me parecía como, nada, les agradezco también esta posibilidad como de completar la visión desde estos estudios, por lo menos era esa mi inquietud de preguntarles. Sí, lo que quieras. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero también esta cuestión que yo llevaba hacia el consumo, ¿no? Los cambios en el consumo. De hecho, hay toda una discusión sobre la industria textil y esto, la ropa que dura una temporada. Bueno, eso igual por ahí pasa, ¿no? En otras latitudes, ¿no? O en otros sectores socioeconómicos, pero esto de que la ropa dura una temporada y ya se descarta, digamos, también en el sentido de cómo consumimos y lo que se produce y hasta incluso la obsolescencia de ciertos productos también llevan a que se estrese todo lo que tiene que ver con esto y genere o potencie o empeore esta crisis socioecológica. Me parece que ahí también hay como un... Pero bueno, eso no hay un horizonte de cambio en términos de consumo. Lo que se observa es, sobre todo en los países centrales, y esto que traía Cecilia del colega africano, que ya nos vamos a acordar o vamos a retomar el nombre, pero digo, este reclamo sur-norte, y de hecho yo bueno, el verano pasado, no, el anterior, que participé de un curso que se dictaba desde la ETU y desde Europa, la discusión norte-sur estaba muy presente. Esto de, bueno, transicionen ustedes, déjanos a nosotros tranquilos tratar de terminar de industrializarnos o de mejorar nuestras capacidades productivas y ustedes traten de bajar las emisiones, porque hasta ahora los que vienen perjudicando más o estresando más el planeta en términos ecológicos son los países más desarrollados. Entonces, de alguna manera, sacando a los nórdicos que tienen otro patrón de consumo, en el resto del mundo lo que se ve que también esta obsolescencia muy rápida de lo que consumimos, y está muy bueno esto porque también se hace el paralelismo con los cambios en términos tecnológicos, ¿no? Bueno, nosotros antes trabajamos de esta manera y ahora tenemos un montón de herramientas tecnológicas digitales y tal que nos facilitan el trabajo, pero también nos van a sacar el trabajo. Y yo pensaba en esto de la ropa, ¿no? Cuando hablaban del uso el rápido descarte de la ropa, yo me acuerdo, no sé ustedes, pero cuando yo era chica, heredaba, bueno, yo soy hermana mayor, por suerte, pero mis hermanos heredaban lo mismo, y así iba pasando de hermano a hermano, somos 4, entonces iba pasando de hermano a hermano, y eso por ahí hoy ya no pasa, por ahí no en las clases medias, medias altas, en las clases más populares, los consumos son diferentes, pero también digo, ese cambio, ese patrón también ha cambiado, sumado a cómo consumimos, que por ahí no quiero retomar las palabras del presidente y por eso los números no cierran, ¿no? Pero digo, consumir a través de mercados electrónicos también ha estresado todo lo que es la cadena logística de última milla y también ha potenciado el uso de mano de obra poco calificada, mal paga, precaria, expuesta a accidentes cada vez peores y una infraestructura que no responde a ese aumento del consumo y a ese cambio en la forma en la que consumimos. Entonces esa falta de previsión, esa falta de, si se quiere, regulación, que no va a pasar porque lo que estamos viendo en el cambio de las leyes de transporte en la Argentina es una tendencia a la desregulación donde antes vos para, por ejemplo,
manejar un semi, o sea, o un camión de menor porte, igual necesitabas la licencia nacional habilitante. Hoy ya eso no hace falta, porque cambió la ley de transporte. Entonces, también hacia qué escenario, si cualquiera se puede subir a un camión, lo cual está buenísimo porque por ahí le habla posibilidad de trabajo a personas que no tienen, digamos, que no tienen otra posibilidad más que manejar un camión, que no es menores, pero es mucha responsabilidad. Un camión mal manejado es un arma mortal porque, y más en una ciudad donde hay muchos transeúntes y tal. Entonces, digo, todo eso no está acompañado por lo que yo observo desde que empecé a estudiar el sector hasta esta parte, estamos yendo hacia un escenario de mayor desregulación que de alguna manera intensificaría digamos, sí, de algún modo nos está llevando también a mayores riesgos, no solamente ecológicos, sino también de coexistencia en un entramado urbano que es cada vez más complejo. Pero bueno, no sé si hay más preguntas. Yo me quedé, aprovecho porque es un tema bastante nuevo, más allá de lo que uno puede escuchar así muy por encima. El concepto este de empleos verdes que mencionaste vos, Cecilia, si es algo que se piensa específicamente para el sector energético o es más general, digamos, o tiene un anclaje para pensar todo este tema más en general. No, es más general y es como la transición justa, vamos a la OIT. En realidad esta discusión se da fuerte en el sistema de Naciones Unidas, se da fuerte dentro de la OIT y desde la OIT irradia a las COPs, a las distintos procesos multilaterales, pero es en la OIT que es tripartita. Entonces en la OIT lo que tenés es los sindicatos, hace muchos años, impulsando el concepto de transición justa. De hecho, hay una pelea ahí que no está resuelta, que algunos dicen que surgió en Alemania y otros dicen que surgió en Estados Unidos o Canadá, pero bueno, es como que se disputan entre los europeos y los estadounidenses quién inventó la transición justa. Los dos tienen a algún viejo dirigente de los 90 pero bueno, la transición justa aparece, es bien de base sindical y aparecen los sindicatos del norte y se empieza a impulsar en las COPs. Tipo el 2009 se empieza a hablar de transición justa en las COPs de cambio climático. Y adentro de la OIT, ¿qué hace el sector empresario dentro de la OIT? Dice, no, nosotros vamos a desarrollar los negocios verdes, ¿no? La economía verde. Y la economía verde va a crear empleos verdes. Entonces empieza una discusión entre la OIT, ¿qué es un empleo verde? El sector de trabajadores dice, no va a pasar ninguna definición nueva si no incluye el trabajo decente, que es el trabajo con derechos fundamentales, todo el paquete, es como un paquete normativo, el trabajo decente, que es como la defensiva de los grupos de trabajadores adentro de la OIT. No se mueven de ahí, es desde los 90, ¿viste? El trabajo decente no es la negociación colectiva, es la libertad sindical, es la protección social. Entonces dicen, no va a pasar ninguna definición de la OIT sin el paquete del trabajo decente. Entonces se negocia que empleo verde, hay una definición muy genérica, la encontrás en la página de la OIT, es trabajo decente que contribuye al ambiente. Y ahí pasa de todo. Cuando hicieron la medición en Argentina, incluyeron el empleo en siembra directa, porque supuestamente la Cámara de Empresarios de Siembra Directa decían que la siembra directa era una forma más sustentable de siembra, a pesar de que usen glifosato y todo eso. Y cuando yo consulté con la técnica, era un economista, che, pero no le consulté por el uso de agrotóxicos, no discutí la técnica de la siembra directa, simplemente le dije, che, pero en el sector agrícola hay trabajo esclavo. Entonces en el estudio pusieron una nota al pie que decía, no hay datos suficientes de empleo para afirmar que es un sector con empleo decente. Entonces dentro del paquete de empleo verde meten cualquier cosa, es también un eslogan muy fuerte. Ahora bien, cuando mirás los planes nacionales de transición justa y mirás, por ejemplo, sobre todo la declaración de Silesia, que es muy buena, de 2018, la guía de transición justa de la OIT, el prólogo del Acuerdo de París, no aparece empleo verde, aparece transición justa. O sea que esa pelea se ganó. Ahora, también los empresarios se van a apropiar de transición justa, pero está ahí, ¿no? La idea del empleo verde, que en general lo usan las empresas para decir, bueno, es un empleo verde porque está limpio de gases.
pero generalmente eso que llaman empleo verde no está limpio de explotación infantil, no está limpio de trabajo esclavo, ¿se entiende? No está libre de de superexplotación. Entonces, un poco por ahí. Es parte de una disputa narrativa. Y acá en Argentina esa discusión está verdísima, está mucho más avanzada en Brasil, en Chile, en Colombia, en México. Acá es como que estamos muy, muy atrás. No sé si Gaby quieres agregar algo, Sí. Eliana, también conocer la discusión. Sí, sí, yo un poco respecto a transición justa, que hay varios equipos en la Argentina estudiando eso. Bueno, el más conocido es el de la UNSAM, del CETID, que de hecho el año pasado armaron también, sobre todo para capacitar a dirigentes sindicales, tratando de ver cómo llevar a la negociación colectiva. La negociación colectiva son los acuerdos que digo, para los que no saben, ¿no? Los que estamos acá sobre, pero para los que por ahí no lo tienen tan claro, la negociación colectiva son acuerdos entre los sindicatos y las cámaras empresarias que representan a los empresarios de un determinado sector de actividad económica. En la Argentina, de momento, se prioriza la negociación a nivel sectorial y eso es importantísimo porque, bueno, digamos, no desarticula o no fragmenta lo que se acuerda por distintas empresas, sino que abarca al colectivo de trabajadores de una misma actividad económica. El problema en la Argentina, y esto lo decía también Luis Campos la semana pasada en otro seminario en el que participé, y de alguna manera el problema en la Argentina es que los sindicatos están todo el tiempo discutiendo salarios, sobre todo en el último tiempo, los que pueden, ¿no? El que puede, diría. Pero de alguna manera esto desgasta también, porque si mensualmente hay que estar discutiendo salarios porque se pierde el poder adquisitivo de de los ingresos de los trabajadores, y de alguna manera eso va desgastando también a la dirigencia sindical y resta tiempo, resta energía, recursos y tal para poder negociar otros contenidos de la negociación colectiva que también son necesarios pero no urgentes. Y esto ya pasó. Me acuerdo Tomada, que fue ministro de Trabajo durante 12 años, cuando se pudo empezar a negociar otros contenidos, bueno, era todo una novedad porque, bueno, quería decir que los salarios estaban dentro de todo un poco más estabilizados. Ahora, esa tensión está presente en la discusión entre los sindicatos, las empresas y el Estado, por el modelo que nosotros tenemos de negociación colectiva. El problema es que es un contenido que hoy no es una preocupación para el sindicalismo argentino, pero no porque sean malas personas y no les interese el futuro ecológico del mundo, sino porque en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica la preocupación es otra y es más básica, que es el ingreso de los trabajadores. Entonces, ahí también hay un problema que tiene que ver con bueno, qué es lo urgente y qué es por ahí no tan urgente, pero que amerita una discusión. Pero bueno, lamentablemente en esta coyuntura los trabajadores hoy necesitan discutir otras cosas que no necesariamente son estas. Sí es cierto, y lo traía muy bien Luis Campos la semana pasada en este seminario, que de alguna manera algunos sindicatos sí están preocupados porque ven venir en el cambio digital, en la transición justa, nuevos embates de, digamos, el lobby empresario para quizás ir a contramano, ir a contramano de derechos. O sea, nosotros hoy estamos en un escenario de desarticulación de derechos y de la institucionalidad laboral que supimos conseguir. Sí es cierto que habría que repensar ciertas regulaciones del trabajo para, nada, de alguna manera adecuar procesos, pero eso necesita discutirse en el seno de la negociación colectiva, que es el instrumento por el cual los sectores podrían acordar una transición más justa para todos, ¿no? Y como decían en este seminario europeo, es que no deje a nadie atrás. Pero bueno, de vuelta, la negociación colectiva, si bien se aplica a los trabajadores más formales del mercado de trabajo, lo cierto es que a veces fija ciertos
niveles salariales o ciertas condiciones de trabajo que a veces se trasladan a sectores más informales, pero la verdad es que ningún empresario, o sea, los que tienen a los trabajadores bajo condiciones digamos, de irregularidad laboral, que es decir, no están registrados en la seguridad social, los tienen justamente para bajar costos y esa reducción de costos tiende también no solamente a generar condiciones más precarias, sino también procesos de trabajo más precarios que podrían ser más contaminantes eventualmente. Entonces, bueno, estamos en un escenario muy complejo porque además vamos a un proceso de desregulación del mercado de trabajo, ¿no? Con menos normas, menos protección para los trabajadores, porque digamos, generalmente son los propios trabajadores, no sé, los aceiteros diciendo, che, mirá que en el puerto está pasando tal cosa, o los metrodelegados, che, mirá que hay asbesto, esto es muy porteño, no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero en el subterráneo de Buenos Aires, los que alertaron por la presencia de asbesto en los vagones de la línea B fueron los trabajadores. Entonces, digo, a veces también eso es parte de un proceso de visibilización que afecta a sus condiciones de trabajo, pero también afecta a los usuarios y cómo se desarrolla ese proceso de prestación de un servicio, en este caso puntual. Así que bueno, un poco quería también dejar esto presente, que hoy no es una preocupación la transición justa para los sindicatos de la Argentina, porque las preocupaciones pasan por otro lado, que son más urgentes. Sí, pero me gustaría decir una cosita respecto de eso, volviendo a lo anterior, que tiene razón, Gabriela lo planteó muy bien, pero en el caso de los trabajadores de la salud o de los brigadistas o de ese tipo de laburos, por ejemplo, los que respondieron, ahí sí el lenguaje de la transición justa, ¿sí? Tiene que ver, igual que la economía popular o el sector agrícola, cuando vinieron las heladas o cuando vienen las sequías, me parece que no sé si transición, pero la discusión de la transición justa y la conexión entre la demanda ecológica y la distributiva eh, es innegable. Entonces ahí me parece que en estos casos, en estos sectores del trabajo afectados por los fenómenos extremos, es donde puede aparecer una coincidencia entre las demandas, entre las reivindicaciones laborales clásicas y la perspectiva, digamos, del reclamo por políticas de adaptación, políticas de mitigación del cambio climático, digamos. Como que en esos segmentos, no tanto en los de los trabajadores del sector privado, industrial, del transporte, más tradicionales. Eso. Y muchas gracias. Quería como hacer ese contrapunto como para... Sí, sí, no, está bueno, sí, porque tenemos como la lógica de esperar que va a venir, ¿no? El planteo desde el que tiene más asegurado ciertas condiciones, pero es verdad que también pueden venir, como bien plantea Cecilia, desde lugares que, o sea, los que peor están en ese sentido. Mi hipótesis política, porque es una posición política más que una Sí, hipótesis, mi hipótesis que es una posición política es que el sujeto de esta transformación no está en los segmentos de mayor productividad organizado de la clase trabajadora, que ellos van a quedar en un lugar en segundo plano, sino que el sujeto de esta transformación, como también dice en el manifiesto ecológico político Latour, sí, ¿no? Que habla de la clase ecológica, para mí son estos sectores súper subalternos, los más afectados, los migrantes forzados, los trabajadores de la salud, los brigadistas, la economía campesina, la economía popular urbana. Para mí, ese es el sujeto que puede impulsar con sus luchas sectoriales o sus luchas reivindicativas por la vida, por la subsistencia, puede empujar políticas y cambios hacia una transformación ecológica porque sus propias necesidades y su propia forma de producir y reproducir la vida también tienen que ver con sostener el metabolismo y no con romperlo, ¿no? Pero por eso sí, digo, no es sí. una hipótesis, es Ah, bien. una esperanza en un punto, nada más. Bueno, chicas, no sé, Eliana, si querés decir algo más, si no, agradecerles. La verdad que ha sido súper interesante. La charla queda grabada, así que después la suben a la página del instituto. Así que bueno, eso también ahí se reproduce. Seguramente había
como les comenté, muchos inscriptos, interesados, interesadas, así que posiblemente el cambio de fecha y algo pasó, pero bueno, después se podrá volver a escuchar y bueno, nada, agradecerles. Realmente ha sido muy, muy valioso escucharlas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ayudó no sé si había interés, pero bueno, el feriado inminente no ayuda a que no No, no, sentarse un tampoco. miércoles, que es como un viernes, a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Muy lindo compartir el espacio y bueno, y buen fin de semana largo. Gracias por la Igualmente. invitación y Feliz día de de la trabajadora Mañana. y el sí, trabajador. más allá de que sea víspera, nos tocó una víspera muy importante para discutir el trabajo, que es la víspera del 1 de mayo, así que bueno, Ah, nada, ojalá que cuando se escuche esto, bueno, saber y entender que seguimos moviendo el motor, somos el motor de este mundo y que el capitalismo sigue siendo capitalismo y nos sigue necesitando, así que lo único que tenemos que pensar es que no nos precaricen tanto, nada más. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias tanto, que no nos precaricen, punto. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y bueno, siempre es lindo compartir con Cecilia y Eliana que las conocía y a vos, Gabriela, bueno, un gusto conocerte. bueno, igualmente. Y que anden muy bien. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Adiós.